Bienvenidos nuevamente a su programa estelar Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para esta ocasión continuaré con la serie que tiene que ver con el discipulado. Para hoy nuestro tema de estudio será la niña esclava testificando con poder. Un pensamiento inspirado dice: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú sufriste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Y como ya es una costumbre, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a pedir la iluminación del Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das siempre para poder exponer tu bendita palabra. Que la palabra del Señor corra y sea glorificado. Confiamos en tu promesa que tu palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor. Esperamos que el Santo Espíritu pueda traer iluminación a nuestras mentes y que nuestro corazón esté receptivo para poder recibir y recepcionar tu palabra. En el nombre más maravilloso, el nombre de Cristo Jesús. Amén. La niña esclava testificando con poder. Tal vez la palabra más notable ahí tiene que ver con testificación. Y la verdad, mis estimados, es que para testificar del Señor no importa el sexo, la raza, no importa la nacionalidad, no importa absolutamente nada. Tampoco importa el grupo etario al cual tú pertenezcas. Hoy hablaremos de una niña, en algunas versiones dice una muchacha, que testificó del Señor. Y vamos a ir como el texto de estudio al libro de Segundo de Reyes, el capítulo 5. Leeremos los versículos 2 y 3. Primero de Reyes 5, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: Eliseo y Naamán, se titula. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En nuestro estudio de hoy mostraremos las diferentes oportunidades que Dios tiene para testificar de Él, pero también para llevar al mundo un mensaje de esperanza allí donde nosotros podamos encontrarlos. Entonces Dios abre caminos para que nosotros seamos un canal de bendición y que la esperanza de Dios, la gracia de Dios pueda fluir a través de nosotros, que nosotros seamos un canal de bendición donde los efluvios de la gracia de Dios, donde Dios pueda dispensar su gracia a través de nosotros. Pero Dios también ha dado oportunidades para testificar por Él. Testificar significa afirmar, asegurar una cosa, asegurando su total veracidad por haber sido testigo de ello. Hace algún tiempo yo realmente no entendía qué significaba ser testigo de Dios. Y en algún momento pensé que ser testigo de Dios
era algo así como ser un abogado de Dios o tratar de defender a Dios. Y obviamente cuán equivocado estamos, porque Dios no necesita quien lo defienda. De hecho, Él es el juez, Él es el abogado, todo el juicio se le ha dado al Hijo y nunca ha perdido un caso. Así que es interesante desde el punto de vista bíblico qué significa la expresión testificar. Y para ello vamos a ir al libro a la primera carta de Juan, al capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Primera carta de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De esta hermosa lectura podemos entender que testificar es decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Decía Juan, el discípulo amado, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Un testigo dice lo que ha oído, no lo que piensa, sino dice lo que ha oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto y lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, Dios nos da muchas oportunidades para poder testificar de Él. Pues estamos hablando de la jovencita que llegó a casa de Naamán. Y es que, según la palabra del Señor, se nos dice que el pueblo de Israel, especialmente en tiempos de Acab, y el pueblo de Siria, constantemente estaban trabados en una guerra. Es decir, había guerra constantemente. Pero obviamente en el momento en que se narra la historia de esta jovencita, había paz entre Israel y la nación de Siria. Había un momento de paz. Según las escrituras, hacía un tiempo atrás ya el rey Acab, el esposo de la malvada reina Jezabel, había muerto en batalla contra Ben-Hadad, rey de Siria. En el capítulo 5 de Primero de Reyes no se da el nombre del monarca o del rey de Israel, pero podemos inferir por la situación histórica, por los hechos coyunturales que se presentan, especialmente tomando en cuenta al profeta Eliseo, podemos inferir que este evento de Naamán con Eliseo ocurrió bajo el reinado de Joram, rey, hijo de Acab. Entonces, para que tengamos un contexto histórico, se dice que en los tiempos de Israel existían muchísimas incursiones, especialmente de los sirios, contra Israel. Y en una de esas excursiones de Siria,
la palabra del Señor lo vierte como bandas armadas, incursiones de bandas armadas. En una de esas incursiones de Siria a Israel, entonces los sirios habían saqueado totalmente la ciudad y además de eso se habían llevado cautiva a una niña de Israel. No solamente esta niña había sido llevado cautivo, sino que muchos fueron llevados como esclavos o fueron llevados para realizar trabajos forzosos o forzados. Y entre esas personas se encontraba una muchachita. La palabra de Dios no nos dice ni la edad, tampoco nos dice su nombre, no nos habla de sus padres, tampoco nos dice su estatus social. Hay muchos datos que la palabra del Señor no nos da. Sin embargo, podemos estar seguros de lo siguiente, y es que esta jovencita fue a la tierra de Siria en contra de su voluntad. Es decir, fue en contra de voluntad expresa. Y como sucede, mis estimados, en toda guerra es sanguinaria. De hecho, la guerra no tiene sentido de ser. Toda guerra es cruel, es sanguinaria. De hecho, en una situación así, siempre existe o se multiplican las hostilidades. Y obviamente los vencedores tratan a los vencidos de manera cruel, inhumana y con tratos totalmente degradante. Entonces, esta niña había sido llevada, había sido forzada a ir desde su casa a un país. Fue de incógnita a un lugar donde nunca había estado. Y muchas veces nosotros podemos pensar y cuestionar por qué a las personas buenas le suceden cosas aparentemente malas, porque esta niña aparentemente había sido olvidada por Dios. No se veía consuelo en esta niña, ni se veía esperanza. Por el contrario, todo lo que se presentaba delante de sus ojos era oscuro y era desesperanzador. Esta niña tenía múltiples razones para sentirse enojada o para amargarse si ella hubiera dedicado a pensarse exactamente en sí misma y en su desgracia. Pero, oh, mis hermanos, qué hermosa la palabra del Señor cuando nos dice en Hebreos que no haya ninguna raíz de amargura en nosotros. Y fue lo que la niña hizo, dejó a un lado toda raíz de amargura y se concentró en servir fielmente a la esposa de Naamán. Pero, mis estimados, los caminos de Dios son misteriosos, pero Dios siempre tiene un objetivo propuesto para el bien de sus hijos. Porque aún en tierra extraña, en tierra de Siria, Dios tenía un servicio para que esta niña pudiese realizar. Y es que esta jovencita de Israel servía en la casa de Naamán. Servía a la mujer de Naamán. Y es obvio, podemos inferir que para que esta jovencita pudiese prestar sus servicios en la casa de un altísimo funcionario, el más alto funcionario, el comandante de los ejércitos sirios, para que esta jovencita estuviese al servicio de la esposa de uno de los oficiales más altos o el de más alto rango, significa entonces que esta niña había prestado un servicio
de toda fidelidad. Había prestado un servicio fiel. De lo contrario, puedes estar seguro que nunca hubiese sido empleada en la casa de un funcionario importante. Y al igual que José en antaño, todo lo que José tocaba, el Señor lo prosperaba, porque la buena mano del Señor estaba con José y porque José no era displicente, José era diligente en su trabajo. Oh, mis hermanos, muchas veces nosotros cuando presentamos un trabajo, simplemente tratamos de hacerlo pasar, tratamos de simplemente cumplirlo y no lo hacemos de la mejor manera. Como dijo Salomón, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Es decir, hay que hacer el trabajo de lo mejor, de la mejor manera posible, porque esto es lo que Dios requiere de nosotros. Y entonces esta niña fue llevada para realizar trabajos forzados. Y es aquí, mis hermanos, donde nosotros encontramos una gran similitud entre lo que es la esclavitud o ser esclavo literal y ser esclavo del pecado. Aquí encontramos una gran similitud con lo que el pecado hace en el ser humano. Pues el pecado, mi estimado, tiene la cualidad de destruir todo cuanto toca. El pecado llega y destruye todo lo que Dios ha construido. Tú tienes un hogar muy bien establecido y llega Satanás y quiere destruir, quiere pervertir la relación entre la pareja, la relación entre la familia, y donde Satanás llega trata de destruirlo todo. El pecado no solo tiene la propiedad de esclavizar a las personas, sino de quitarles todo lo que las personas tienen. Entonces el pecado nos esclaviza, nos enajena, nos separa de Dios. El pecado finalmente te roba la paz del corazón. El pecado te roba la felicidad. Como lo dijera el poeta mexicano Amado Nervo, el pecado proyecta sombras en la blancura astral. El pecado produce en ti sentimientos de culpabilidad, nos roba la paz, nos roba la dicha del perdón. Y al igual que en aquella niña, cuando ocurre una guerra, una incursión militar, todos son sometidos y todos eran despojados de lo que tenían sin importar la edad o el estatus social o a la familia, por muy prominente que hayan pertenecido antes. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 6, y estaremos leyendo el versículo 16. Aquí el apóstol Pablo hace una poderosísima declaración. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, de la obediencia para justicia. Dice Pablo que cuando nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, entonces inevitablemente somos esclavos de esa persona. En los tiempos cuando fue escrito el Nuevo Testamento, especialmente en la cultura griega o helénica y en la cultura del imperio, en la cultura romana, un esclavo
era considerado una propiedad privada. Es decir, el que era esclavo no tenía ningún derecho y estaba a merced de su amo. Estaba bajo el control absoluto de su amo. Era como si este esclavo fuese una simple mercadería o un objeto de posesión por parte de su amo. Y cuando a veces el esclavo llegaba a algún lugar, a veces la condición de un esclavo cuando era sometido a un amo cruel, sanguinario y despiadado, muchas veces este pobre esclavo era tratado peor que una bestia de carga. Entonces, esta es la condición de todo miserable pecador. El pecador es esclavo de Satanás y en consecuencia está bajo sus servicios. La condición de todo miserable pecador es que es esclavo de Satanás y también de sus propios malos deseos y apetito, como con sus implacables consecuencias. Por eso dice Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? En este caso, esclavos del pecado, pero también, mis hermanos, Dios quiere que seamos siervos de la justicia. El deseo de Dios es que no sigas esclavo del pecado, sino que ahora vengas a ser siervo de la justicia, para que el pecado no se enseñoree más de ti, sino que puedas pertenecer y ser un siervo de Jesucristo y no esclavo del pecado. Cuando una persona que obedece a Satanás, cuando un pecador miserable está bajo el influjo de Satanás, es su esclavo, es su siervo. Pero cuando esta persona, a través del nuevo nacimiento, nace, en ese momento nace a una vida nueva. Cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo implanta en la persona una nueva naturaleza. Yo antes no entendía esto, pero cuando un creyente, cuando alguien acepta al Señor y es bautizado, el Espíritu Santo implanta en él una nueva naturaleza, es decir, una naturaleza espiritual. La vieja naturaleza no desaparece por completo. Por eso es que ahora lo que hay es un conflicto entre las dos naturalezas, entre la naturaleza del espíritu que ha sido implantada, la naturaleza espiritual, y la antigua naturaleza carnal. El Espíritu Santo es quien implanta una nueva naturaleza. Y ahora el creyente se ve en un conflicto entre dos naturalezas. Y ese conflicto el apóstol Pablo lo explicó magistralmente en el libro de Romanos, el capítulo 7, los versículos 18 al 25. Allí dice Pablo, Romanos 7, 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Tú debes de saber que cuando el apóstol Pablo escribió esto, ya el apóstol Pablo había sido convertido al Señor. Había tenido su encuentro sobrenatural con la persona maravillosa de Jesucristo cuando iba entrando allá a la ciudad de, lo que nos narra la Biblia en el capítulo 5, cuando iba entrando a la ciudad de Damasco. Ya el apóstol había sido convertido y dice el apóstol que lo que produce esto es el pecado que mora en mí. Es decir, aquí pone de manifiesto que la antigua naturaleza pecaminosa todavía seguía existiendo en la vida del apóstol Pablo. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 es una hermosa declaración. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, mis estimados, cuando una persona acepta al Señor y se implanta una nueva naturaleza, la antigua naturaleza todavía continúa. Por eso dijo Charles Wesley, el pecado permanece, pero no reina. Porque ahora Cristo ocupa el trono de la vida del pecador. Ahora es Cristo quien reina en ese cuerpo, en la mente de ese creyente. Entonces, por eso es que existe esa fricción entre las dos naturalezas, porque la vieja no desaparece, pero ya una nueva naturaleza espiritual ha sido implantada en la mente, en el corazón del converso. ¿Y qué piensas tú? ¿Cuál de las dos naturalezas va a resultar triunfante? Pues de las dos naturalezas la que resultará triunfante es aquella naturaleza que tú alimentes más. Si tú alimentas la naturaleza carnal, obviamente esa naturaleza se va a enseñorear. Pero si tú alimentas la naturaleza espiritual, la que el Espíritu Santo ha implantado en tu vida, entonces esa será la naturaleza que estará reinando, la que va a surgir victoriosa en la vida del pecador. La naturaleza que tú más alimentes es la que finalmente triunfará. Así que, mis estimados hermanos, por eso nosotros siempre necesitaremos de la gracia del Señor. Continuamente estamos necesitando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pecado llega a la persona, no escatima en ver la edad, el sexo, la condición. Lo único que logra es dar una muerte lentamente. Y en esa situación similar se encontraba Naamán, que era el amo de aquella jovencita que a pesar de los cargos, que a pesar de haber estado en su lugar tranquila, había sido tomada cautiva para trabajar en la casa de Naamán. Así como el pecado va destruyendo lentamente, así se encontraba Naamán en una situación semejante. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes, al capítulo 5. Leeremos el versículo número 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor
y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y vean ustedes todo este prontuario de grandes calificaciones para Naamán. Pero vean la siguiente expresión, cómo cambia todo el sentido. Este hombre valeroso, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y esto dificultaba prácticamente todo, ya que a pesar que era un hombre que estaba en alta estima, tenía una enfermedad degenerativa como era la lepra. Y es que Naamán era un personaje importantísimo en Siria, tanto que él se había granjeado la fama o el honor con sus victorias, pues él había traído salvación a Siria, pero tenía la desgracia de ser un leproso y sin embargo retenía todavía su cargo como comandante de los ejércitos de Siria. Y aquí podemos hacer nosotros una pequeña aplicación espiritual. Y es que mientras nosotros vivamos en este mundo, debemos de reconocer que es un mundo de pecado donde prevalece la impiedad, donde prevalece la injusticia, los celos y la contienda, aun cuando seamos llamados hijos de Dios. Y esto solamente lo podemos entender en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. Entonces, Naamán era un hombre leproso. En la palabra del Señor, cuando alguien es registrado en la Biblia para testimonio de muchos, ese nombre no aparece por mera casualidad, sino que está allí con una intención deliberada. La Biblia nos presenta los aciertos como los desaciertos de sus personajes bíblicos y pone todo en perspectiva, no esconde nada. De David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y no obstante la palabra del Señor menciona el pecado que cometió David y cómo un pecado llevó a otro pecado y a otro pecado hasta que finalmente David se encontraba desesperanzado. La Biblia pone todo de manifiesto sin esconder absolutamente nada. La palabra del Señor pone los aciertos, pone los desaciertos de hombres y mujeres y también pone de manifiesto las oportunidades que los personajes bíblicos tuvieron aún en medio de las adversidades. Y la palabra del Señor menciona que fueron las decisiones de ellos lo que marcó la diferencia. Por ejemplo, Daniel fue llevado cautivo con los 3 jóvenes hebreos a Babilonia. Y sin embargo, las decisiones de Daniel marcaron la diferencia. Porque Daniel, junto con sus compañeros, dice la palabra de Dios, que Daniel se propuso en su corazón, tomó la decisión de no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y por tanto, por ser fiel a Dios, resultó 10 veces más inteligente que todos sus compañeros, incluyendo los universitarios, tanto hebreos como de otras nacionalidades, incluyendo a los de Babilonia. Entonces la palabra de Dios muestra que son nuestras decisiones lo que pueden dar la diferencia o marcar la diferencia. Así, por ejemplo, esta jovencita israelita tenía razones suficientes para quedarse callada y para negar su fe. En primer lugar, esta jovencita o esta muchachita podía negarse a seguir creyendo en Dios, pues
la situación, las condiciones que ella tenía, daban por hecho de que Dios la había abandonado. Es decir, cuando uno comienza a racionalizar, uno cree que tiene razones para no testificar de su fe. También la niña, en segunda instancia, podía haber razonado lo siguiente, podía haber dicho, bueno, yo ya no vivo con mis padres, ya no dependo de ellos, por lo tanto no tengo absolutamente nada que pueda atarme a la religión hebrea o a sus creencias. Yo estoy lejos de mi casa, mis padres no me ven, así que no tengo absolutamente nada que ver con la religión. No estoy atado o atada a la religión. En tercer lugar, la niña había podido poner esta excusa para no dar a conocer su fe. La niña podía haber dicho que estaba en una nueva cultura y era más difícil testificar de Dios en medio de otra cultura, de un choque cultural, que se encontraba lejos de su hogar y que por lo tanto se le hacía difícil practicar a miles de kilómetros de su territorio practicar la misma religión de sus padres. En cuarto lugar, su amo enfermo, Naamán, era uno de los generales que había estado a cargo de toda la excursión de Siria a su tierra y su familia. Y por lo tanto ella podía haber decidido odiar a Naamán y a su esposa. Sin embargo, una situación no había cambiado en esa niña. Y aunque ella era esclava, era hija de Dios. Y donde está un hijo de Dios, donde están los hijos de Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, si algo no había cambiado, era el hecho de que ella continuaba siendo una hija de Dios. Y como hija de Dios, podía y debía tomar la decisión de testificar de Dios, de testificar de su fe, incluso en una tierra extraña. Podía todavía seguir testificando de Dios, porque mis estimados, nada ocurre por casualidad o nada ocurre al azar en este mundo. Dice Albert Einstein, Dios no juega a los dados o Dios no juega a las probabilidades, porque Dios es el Dios de lo imposible. Es decir, cuando Albert Einstein dice Dios no juega a los dados, quiere decir que Dios todo lo tiene calculado. En los planes de Dios no hay ningún margen de error. Es decir, nada ocurre por casualidad. Todo está planificado en la mente omnisciente de nuestro Dios. Es decir, Dios coloca a las personas, Dios les da oportunidades para que las personas puedan forjar su carácter y dar testimonio de la fe. En otras palabras, esta niña, aunque era cautiva, aunque se le había dado un trato cruel, aunque había sido tratada injustamente, posiblemente con tratos crueles, humanos y degradantes, a pesar de eso, esta jovencita no se olvidó de su tierra, no se olvidó de Israel, no se olvidó de su religión, no se olvidó de su patria y lo más importante, no se olvidó de Dios. Mi estimado, tú no debes olvidarte de Dios. En ningún momento, ni bajo la tragedia más terrible de tu vida, no debes olvidar que Dios está allí contigo. No debes olvidarte de Dios. Esta jovencita tenía razones para tener un corazón lleno de amargura. Sin embargo, con el corazón lleno de amor
para con Dios, esta jovencita simpatizó con su amo enfermo y con su esposa. Eso es lo que hace un corazón cuando ha sido regenerado por la acción salvífica del Espíritu Santo. En el corazón de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo ya no hay sentimientos de rencor, sino que hay un sentimiento de amor. En vez de esta jovencita desear el mal hacia Naamán por su desgracia, esta jovencita le deseó el bien. Entonces, mis hermanos, en el lugar donde Dios te haya puesto, en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, en cualquier lugar donde tú te encuentres, en las manos de Dios, su obra maestra se está forjando en nosotros. En cualquier lugar donde nos encontremos, la obra de Dios, el carácter de Dios se está forjando en nosotros. Eso es lo que dice Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios está forjando en nosotros un carácter semejante al de Cristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Así que aquella muchacha gozaba del amor de Dios y por lo tanto en su corazón no había rencor, no había odio, ni con Dios, ni odio con los hombres. En su corazón solamente había compasión. En su corazón solo había misericordia. Y al encontrar una oportunidad de llevar esperanza, la usó en beneficio, en favor de una familia. Oh, mis hermanos, yo pudiera preguntarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes compasión o tienes sentimientos de amargura que deambulan en tu mente? Ojalá pudiésemos imitar a esta niña y tener sentimientos de compasión por nuestros semejantes. Si en algo aquella niña estaba convencida, era que Dios no se había olvidado de su pueblo. Tú también puedes tener la misma seguridad, que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de ti. La jovencita sabía que mientras había un profeta en medio de ellos, esa era una garantía de que Dios tenía planes con su pueblo, aún en medio de la adversidad. Es hermoso esto, mis hermanos. Es decir, en la mente de esta jovencita, en su humilde opinión, ella entendía que Dios no es un Dios lejano, sino que Dios habita en medio de sus hijos. Esta jovencita sabía que aunque ella se encontraba en tierra extraña, sabía que Dios estaba con ella. Ella sabía lo que dice la palabra del Señor, que Dios está cerca de su pueblo. Dios habita con el quebrantado y contrito de corazón. Y Dios está cercano de los que le busquen. Ella sabía que Dios habitaba en medio de sus hijos. Ella sabía que Dios ve. Ella sabía que Dios se compadece y está dispuesto a buscar, a sanar, a restablecer esas relaciones rotas. Dios está dispuesto a sanar
todo aquello que aparentemente está destruido. Así que el consejo de esta jovencita fue: si mi Señor estuviera con el profeta, sería salvo. Vamos a ver exactamente lo que dijo en el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 5 y el versículo 3. Dijo aquella jovencita lo siguiente: esta dijo a su señora, es decir, la jovencita dijo a su señora, la esposa de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si mi señor estuviera, si rogare al profeta, él sería sano. Esta expresión revela lo que Dios hace en la vida de una persona que lo busca. Esta expresión revela lo que Cristo afirmó de sí mismo cuando Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. La jovencita estaba diciendo: si Naamán estuviese unido, si estuviese con el profeta, sería salvo. Es lo mismo que Cristo dice de nosotros. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Las personas buscan solución a sus problemas de muchas maneras y están dispuestos a hacer muchas cosas cuando se encuentran desesperados. Y es allí, mis estimados hermanos, donde nosotros tenemos la oportunidad de simpatizar con esas personas, de brindarles esperanzas y de que esas personas tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y es que solamente los testigos pueden dar fe de algo. Ya lo leí al principio donde dice Juan: lo que hemos visto y oído, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de Dios. Es decir, solamente alguien que testifica lo que ha visto y oído lo puede hacer de una manera natural. Solo el que ha estado en contacto con Cristo puede testificar de Él. Y ese testimonio surge de manera natural, pues lógicamente está hablando de una experiencia y de una certeza que tiene con Dios. Cuando nosotros no testificamos de Dios, cuando nosotros callamos, simplemente estamos revelando que no pasamos tiempo con Él y en consecuencia no tenemos nada que testificar de Dios. En otras palabras, si nosotros testificamos de Dios, es una respuesta a que hemos estado con Él. Como dice Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros testificamos de Él porque Él nos amó primero. Es interesante que la siguiente declaración que hace la jovencita es la siguiente. Cuando dice, hablando del profeta Eliseo, dice: él lo curaría de la lepra. Claro está que el profeta Eliseo no tenía poder para poder sanar, pero sí el profeta era el canal por el cual Naamán tenía la oportunidad de ser sanado y de vivir. Y eso es precisamente la labor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto como un canal de bendición para que a través de nosotros la gracia maravillosa del ser omnipotente pueda fluir a todas las personas. Mis estimados, Dios te ha puesto a ti para que puedas testificar de Él y para que puedas llevar esperanza a un mundo que perece.
ojalá pudieses tú abrir tu corazón a Dios y que pudieses convertirte en un testificador de Dios, que puedas hablar de lo que has visto y de lo que has oído. Y obviamente para eso debes tener una relación personal con Dios. Que Dios te pueda usar para ser un testigo de Él y para que puedas dar al mundo las bendiciones, que pueda ser un canal de bendición para otros. Vamos a escuchar un himno y finalmente regresaremos, no sin antes a orar. Vamos a orar primero y luego vamos a escuchar el himno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder testificar de ti, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades y que podamos ser un canal de bendición para otros, donde los efluvios de la gracia divina puedan dispensarse, Señor, y que podamos llevar este mensaje a tantas personas que necesitan una palabra de esperanza. Gracias por todo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo no quiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano,